Hijo mío, escucha este mensaje urgente. Envía al Arcángel Miguel para que recibas este milagro. Queridos hermanos y hermanas, detente un momento. No sigas deslizando, no cambies de video. Porque si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue por dirección. Hay momentos en que Dios no solo habla, Dios interrumpe. Y esta es una interrupción del cielo para tu vida. Escucha con atención. Esta noche no vengo a advertirte, vengo a confirmarte, vengo a decirte lo que tu alma ha querido oír desde hace mucho. La batalla ya terminó. Sí, aunque todavía veas pruebas, aunque todavía sientas presión, aunque todavía haya cosas sin resolver, porque hay victorias que primero se decretan en el cielo y luego se manifiestan en la tierra. Yo sé que has cargado cosas que nadie entiende. Has sonreído por fuera mientras por dentro te sentías drenado. Has sostenido a tu familia, tus responsabilidades, tu vida, con fuerzas que tú mismo no sabes de dónde salieron. Has dicho, Dios mío, ayúdame en silencio, sin palabras bonitas, sin energía, solo con el corazón apretado. Y hoy el Padre te dice, te vi cuando nadie te defendía. Te vi cuando diste lo último que tenías, te vi cuando el enemigo te susurró, ya no puedes más, y tú temblando dijiste, aunque sea con poquito, sigo creyendo. Eso movió el cielo, y por eso hoy se levantó una orden desde el trono, no una sugerencia, no un intento, una orden que ninguna fuerza oscura pudo resistir. Y cuando esa orden salió, el arcángel Miguel descendió con autoridad. No vino a negociar, no vino a probar, vino a cortar. Cadenas antiguas, trampas invisibles, ataduras que te robaban la paz, el ánimo, la claridad, y sí, también te robaban el avance financiero. Porque el enemigo no solo quiere que llores, quiere que te estanques, quiere que te canses, quiere que vivas sobreviviendo en vez de prosperando. Pero esta noche el cielo declara lo contrario. Eres libre. Tal vez tú digas, libre, pero yo todavía veo deudas. Todavía veo cuentas, todavía veo retrasos. Y el Padre te responde, hijo, primero se rompen las cadenas invisibles y después cae la evidencia en la tierra. Primero se rompe el yugo y después cambia la historia. Ahora escucha esto, porque es clave. Puede que tú hayas intentado salir adelante 1000 veces, y cada vez que dabas un paso, algo te empujaba para atrás. Como si hubiera un límite invisible. Como si una mano oscura cerrara puertas justo cuando ibas a avanzar. Como si el cansancio te persiguiera. Como si la ansiedad te cobrara impuestos en tu mente. Eso no era tu mala suerte, eso no era tu destino, eso era una cadena espiritual operando en silencio. Pero hoy, delante de Dios se corta, y quiero que hagas algo conmigo, ahí donde estás. No importa si estás en tu cama, en tu sala, trabajando, manejando, llorando o simplemente cansado. Coloca tu mano en el pecho si puedes, y repite, sin miedo, como un decreto, Padre, acepto mi libertad, renuncio a toda cadena, camino bajo tu protección divina, respira profundo, una vez y otra vez, porque mientras tú declaras, algo se alinea, mientras tú confiesas, algo se activa, mientras tú te pones de acuerdo con el cielo, el infierno pierde argumentos contra ti. Y ahora escucha esto con toda tu alma. Esta noche Dios no solo rompe cadenas, Dios sella destinos. Esta noche Dios no solo te saca del pozo, Dios te cambia la temporada. Esta noche Dios no solo te consuela, Dios te reposiciona. Y te lo digo con claridad. Al final de este mensaje vamos a hacer una oración poderosa por abundancia y milagros financieros, para romper escasez, atraso y bloqueo económico. Quédate hasta el final, porque esa oración no será suave. Será un martillo contra la deuda, contra el estancamiento y contra todo espíritu de ruina. Pero antes de avanzar, haz esto como una señal de fe. Si tú recibes esta palabra, escribe en los comentarios una frase sencilla, soy libre. Y si puedes, escribe también, mi casa será bendecida. Porque cuando tú lo dices, no lo estás inventando, lo estás activando. Queridos hermanos y hermanas, la luz ya llegó a la puerta. Y cuando la luz entra, las sombras no discuten, se van. Hijo amado, hija amada, hay momentos que no se anuncian con ruido, pero que cambian toda una historia.
momentos que no vienen con señales visibles, pero que estremecen el mundo espiritual de una forma que tu mente todavía no alcanza a comprender. Hoy quiero que entiendas esto con profundidad. Hubo un instante exacto en el reino espiritual donde tu situación dejó de ser la misma. No fue cuando encontraste una solución, no fue cuando alguien te ayudó, no fue cuando el problema desapareció, fue cuando mi voz se levantó desde el trono y di una orden, porque durante mucho tiempo tú has pensado que estabas luchando solo, que cada batalla dependía de tu resistencia, que cada crisis era una prueba que tenías que superar con tu propia fuerza. Pero mientras tú intentabas sobrevivir en lo natural, yo estaba observando en lo eterno. Yo vi, cada vez que te levantaste sin ganas, pero te levantaste igual, cada vez que diste apoyo cuando tú necesitabas apoyo, cada vez que dijiste todo está bien, mientras tu corazón estaba cansado, cada vez que oraste sin sentir nada, pero aún así oraste. Vi tu fe cuando no había resultados, vi tu esfuerzo cuando no había recompensa, vi tu silencio cuando querías gritar, y eso movió mi corazón, porque la fe que permanece cuando todo falta es la fe que activa el cielo. Entonces, cuando el enemigo pensaba que te tenía en el punto más débil, cuando creía que ya habías perdido la esperanza, cuando susurraba que te rindieras, yo di una orden, no una sugerencia, no una posibilidad, una orden respaldada por mi autoridad eterna. Rompan las cadenas que lo han retenido, deshagan las trampas que han drenado su vida. Corten las ataduras que han limitado su avance. Y cuando esa orden fue emitida, Miguel descendió. No descendió solo con fuerza, descendió con propósito. No descendió con intención, descendió con mandato. Porque cuando yo envío a mi guerrero de luz, no es para observar, es para intervenir. Y quiero que comprendas algo muy importante. Muchas de las cadenas que te ataban no eran visibles, no tenían forma física. No podías señalarlas con el dedo, pero estaban ahí, moruna ese cansancio constante sin razón aparente, en esa falta de ánimo que no sabías explicar, en ese estancamiento que te hacía sentir que hacías mucho, pero avanzabas poco, en ese peso emocional que no se quitaba ni durmiendo. Eran ataduras que no se veían, pero que drenaban tu paz, tu claridad, tu motivación y también tu provisión. Porque sí, hay cadenas que afectan el alma, pero también hay cadenas que afectan tus finanzas, tus oportunidades, tus decisiones. Cadenas que te hacen aceptar menos de lo que mereces, temer tomar decisiones, postergar proyectos, rechazar oportunidades por inseguridad. Pero hoy te digo, esas cadenas están siendo cortadas. Puede que tú todavía no lo comprendas completamente. Puede que aún no veas resultados inmediatos, pero algo en el reino espiritual ya cambió. Lo que antes era un campo de batalla, está comenzando a convertirse en un campo de cosecha. Tu entorno está siendo limpiado, alianzas dañinas están siendo removidas, influencias negativas están siendo desconectadas. Lo que fue dañado está entrando en proceso de restauración. Tu mente recibirá claridad. Tu cuerpo sentirá descanso, tu espíritu se llenará de esperanza. Porque cuando yo decreto libertad, no libero solo una parte, libero completamente. Declara conmigo ahora, con firmeza, lo que Dios decretó en los cielos se manifestará en mi vida. Mientras lo dices, mi espíritu se mueve a tu alrededor. Mientras lo dices, lo invisible empieza a alinearse. Mientras lo dices, lo que parecía imposible empieza a perder autoridad sobre ti. No fue casualidad que escucharas este mensaje hoy. Fue una cita preparada, porque yo sabía que este sería el momento en que tu fe comenzaría a despertar de nuevo. Y esto apenas comienza. Ahora necesito llevarte a un nivel más profundo de entendimiento. Porque hay algo que debes saber, no todas las cadenas hacen ruido. Algunas no aprietan tus manos, pero aprietan tu mente. No detienen tus pasos, pero detienen tus decisiones. No te encierran físicamente, pero te mantienen atrapado emocionalmente. Son cadenas invisibles, no se ven, pero se sienten todos los días. Se manifiestan cuando te levantas cansado sin haber hecho nada, cuando tu mente no puede descansar aunque tu cuerpo esté en silencio,
Cuando intentas avanzar, pero algo dentro de ti te dice, ¿y si no funciona? Esa voz que duda constantemente. Ese miedo que te paraliza sin motivo claro, esa inseguridad que aparece justo cuando estás por intentarlo otra vez. Eso no es solo cansancio, eso es una atadura operando en lo profundo. Yo veo una cadena de la ansiedad que te despierta en la madrugada con pensamientos que no puedes apagar, la cadena del rencor que no has podido soltar y que consume tu paz en silencio, la cadena del miedo que te hace evitar riesgos aunque haya oportunidades, la cadena de la comparación que te convence de que nunca eres suficiente. Y también veo algo más que muchos no quieren nombrar, la cadena financiera, esa que te hace trabajar sin descanso, pero sentir que nunca es suficiente. Esa que convierte cada factura en una preocupación, cada gasto en un peso, cada proyecto en una duda. Esa cadena que te susurra, mejor no lo intentes, podrías perder lo poco que tienes, no es tu momento, no es para ti. La cadena que te hace rechazar oportunidades por miedo a fallar, que te hace aceptar menos por temor a perder estabilidad, que te mantiene sobreviviendo en lugar de prosperando, porque hay una diferencia entre vivir y sobrevivir, y durante mucho tiempo el enemigo no necesitó destruirte, solo necesitó desgastarte con preocupación constante, con decisiones tomadas desde el miedo, con pensamientos que te robaban claridad, porque cuando tu mente está atada, tus manos también lo están. Tus talentos existen, pero no los usas. Tus ideas nacen, pero no las ejecutas. Tus sueños aparecen, pero los descartas. Y así, sin gritos, sin violencia, sin cadenas visibles, te mantienes en el mismo lugar. Pero hoy te digo, yo veo todas esas ataduras, las que heredaste sin saberlo, las que aceptaste por miedo, las que se formaron después de una traición, un fracaso, una pérdida. Y ahora mismo, una por una, están siendo cortadas. El sonido no es físico, pero en el reino espiritual, el acero divino está tocando cada punto donde fuiste retenido. La ansiedad empieza a perder autoridad. El miedo empieza a soltar su control. La inseguridad comienza a debilitarse. La escasez deja de tener la última palabra. Porque cuando yo intervengo, no negocio con la opresión. Quiero que hagas esto conmigo ahora mismo. Cierra tus ojos si puedes por unos segundos y repite con calma, renuncio a toda cadena invisible. Mi mente es libre. Mi corazón es libre. Mis decisiones son guiadas por Dios. Mientras lo haces, algo comienza a moverse dentro de ti. Tal vez sientas paz donde había angustia, tal vez sientas ligereza donde había presión, tal vez sientas esperanza donde había agotamiento. No lo ignores, no lo racionalices. Eso es señal de que lo que te robaba sin que lo notaras está perdiendo su lugar en tu vida. Y lo que antes te drenaba, ahora comienza a soltarte. Seguimos avanzando. Ahora necesito que comprendas una verdad que puede cambiar completamente tu forma de interpretar lo que estás viviendo. Todo cambio verdadero comienza en lo invisible. Antes de que una puerta se abra en tu vida, se abre en el reino espiritual. Antes de que una deuda se cancele en la tierra, se cancela en el cielo. Antes de que tu cuerpo sienta descanso, tu espíritu recibe libertad. Porque hay un orden que muchos desconocen. Primero se decreta, luego se establece, después se manifiesta, pero tú has sido entrenado por el dolor a creer lo contrario. Has aprendido a pensar que si no lo ves, no está pasando, que si no hay evidencia inmediata, no hubo respuesta, que si el problema sigue ahí, nada cambió. Y ahí es donde el enemigo intenta recuperar terreno, convenciéndote de que la liberación no fue real solo porque aún no es visible. Pero escucha esto con atención. Cuando yo ordeno que Miguel rompa tus cadenas, no es un proceso lento en el reino espiritual. No toma meses, no toma años, es inmediato. En el instante en que la orden fue dada, lo que te ataba perdió su derecho legal sobre tu vida. Ahora bien, lo que puede tardar no es mi poder, es tu mente en ponerse de acuerdo con lo que ya fue hecho. Porque has vivido tanto tiempo bajo presión, que tu pensamiento se adaptó a ella. Has caminado tanto tiempo cargando peso, que incluso cuando se te quita, sigues caminando como si aún lo llevaras.
como alguien que estuvo encadenado durante años. Aunque le quiten los grilletes, sus pasos siguen siendo cortos, su espalda sigue inclinada, su mirada sigue hacia el suelo, no porque aún esté preso, sino porque no ha aprendido a caminar libre. Por eso hoy te digo, la libertad ya fue decretada, ahora debes recibirla. Tal vez mientras escuchas esto, sientas una calma que no tenías antes, una claridad que te sorprende, una esperanza que no sabes explicar. Tal vez algo dentro de ti dice, esto es diferente, algo cambió, esto no es como antes. Eso no es emoción, es alineación, es tu espíritu reconociendo una verdad que tu mente aún está procesando. Porque cuando las cadenas se rompen en lo invisible, la manifestación visible comienza a tomar forma. Primero cambia tu paz, después cambia tu perspectiva, luego cambian tus decisiones y finalmente cambia tu realidad. No ignores esas pequeñas señales, ese pensamiento nuevo, esa motivación inesperada, esa sensación de descanso, ese deseo de intentarlo otra vez. Son evidencias internas de que algo fue liberado. No racionalices lo que es espiritual. No desestimes lo que no puedes medir. Porque muchas veces el mayor milagro no comienza con un resultado externo, sino con una transformación interna. Y lo que hoy fue decretado en los cielos está en camino a manifestarse en tu tierra. Permanece firme, porque el proceso visible ya comenzó. Hay una mentira que el enemigo ha usado contigo más que cualquier otra. No fue una voz fuerte, no fue una amenaza directa, fue un susurro constante, repetido tantas veces, que comenzó a parecer verdad. Esto nunca va a cambiar. Nunca vas a salir de esta situación. Nunca vas a estabilizarte. Nunca vas a tener suficiente. Nunca vas a sanar. Nunca vas a ver a tu familia en paz. Nunca vas a avanzar como otros avanzan. Ese nunca se fue metiendo lentamente en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tus decisiones, y sin darte cuenta, comenzaste a vivir como alguien que ya había aceptado su límite. Dejaste de intentar algunas cosas, dejaste de creer en otras, comenzaste a adaptarte a sobrevivir en vez de luchar por prosperar. Porque cuando alguien cree que nada va a cambiar, deja de prepararse para el cambio. Y eso es exactamente lo que el enemigo quería, no solo detenerte por fuera, sino convencerte por dentro. Convencerte de que la escasez era permanente, de que el dolor era tu destino, de que el atraso era tu identidad, de que el fracaso era inevitable. Y así, aunque una oportunidad se presentara, tu mente decía, ¿para qué? Aunque una puerta se abriera, tu corazón respondía, seguro se va a cerrar. Pero hoy vengo a deshacer esa mentira con una verdad mayor. Cuando Dios decreta libertad, ninguna fuerza puede mantener cadenas en su lugar. Ninguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Lo que parecía fijo puede cambiar. Lo que parecía eterno puede terminar. Lo que parecía parte de tu historia puede ser removido. Porque lo que fue una temporada difícil no es una sentencia permanente. Tu crisis no es tu identidad, tu atraso no es tu destino, tu error no es tu final. El enemigo intentó que miraras tu pasado como una condena, pero Dios lo está transformando en un campo preparado para un nuevo fruto. Cada caída será aprendizaje, cada herida será sabiduría, cada silencio será testimonio de intervención divina. Hoy comienza a desvanecerse el pensamiento que te decía, siempre será así. Y en su lugar empieza a levantarse una nueva convicción. Dios puede hacer algo nuevo. Tal vez aún no veas todo claro. Tal vez el entorno no haya cambiado todavía. Pero lo que antes era miedo está empezando a perder su voz. Porque cuando la luz entra, la mentira pierde autoridad. Declara ahora, en voz baja si es necesario, esto no será siempre así. Mi temporada está cambiando. Lo que Dios decretó se cumplirá. Y permite que esa verdad tome el lugar de cada nunca que te mantuvo detenido. Ahora quiero llevarte al fundamento más profundo de tu libertad, porque hay algo que debes entender con total claridad. Tu liberación no está basada en tu desempeño, está basada en un precio que ya fue pagado. Durante mucho tiempo, has sentido que tenías que ganarte la ayuda de Dios, que tenías que orar más, hacer más, esforzarte más, resistir más, como si la libertad fuera una recompensa por buen comportamiento.
Pero eso no es gracia, eso es carga. Y hoy el Padre quiere quitarte esa mentira de encima. No necesitas ser perfecto para recibir liberación. No necesitas haber hecho todo bien. No necesitas tener un historial limpio, una mente sin dudas o una vida sin errores, porque el acceso a tu libertad no se abrió por tu obediencia, se abrió por la sangre. La sangre derramada en la cruz no fue simbólica, no fue solo un acto de amor emocional, fue una transacción espiritual. Un precio fue pagado para cancelar tu condena, tu opresión, tus ataduras, tus ciclos de derrota, incluso aquellas limitaciones que afectaban tu provisión y tu avance. Esa sangre tiene poder hoy, ahora mismo, poder para romper lo que la fuerza humana no puede romper, poder para cancelar lo que tus intentos no pudieron resolver, poder para cerrar puertas al enemigo que se abrieron por dolor, por miedo o por decisiones equivocadas. Y cuando el arcángel Miguel desciende con autoridad, no lo hace solo con fuerza angelical, lo hace bajo un decreto respaldado por esa victoria. No viene a probar si puede ayudarte, viene a ejecutar lo que ya fue establecido en tu favor. Por eso hoy no estás suplicando libertad, estás reclamando algo que fue comprado para ti. No estás pidiendo un favor, estás recibiendo un derecho espiritual. La libertad que hoy comienza a manifestarse no depende de si hoy te sientes fuerte o débil. No depende de si tu fe está al máximo o apenas existe. Depende de que el precio fue pagado. Puede que hayas fallado, puede que hayas tomado decisiones que te alejaron, puede que hayas sentido que ya no merecías otra oportunidad, pero la gracia es más grande que tu error. El perdón es más profundo que tu culpa. Y el amor de Dios es más fuerte que cualquier caída. Hoy la sangre habla mejor que tu pasado, habla más fuerte que tus miedos, habla más claro que cualquier acusación, y declara libre, perdonado, restaurado, rescatado. Declara conmigo ahora, mi libertad fue comprada. No camino por mérito, camino por gracia. La victoria de la cruz opera en mi vida. Respira, porque lo que ninguna disciplina pudo lograr, lo que ningún esfuerzo humano alcanzó, comienza a establecerse hoy por la autoridad del cielo, respaldada por la sangre. Hay algo que necesitas entender, y puede que al principio te sorprenda. No todo lo que enfrentaste fue casualidad. No todo lo que se levantó contra ti fue coincidencia. No todo lo que intentó detenerte fue producto del azar. Porque muchas de las batallas que viviste no fueron señal de debilidad, fueron señal de amenaza. Amenaza para el enemigo. Sí, aunque te hayas sentido pequeño, aunque te hayas visto limitado, aunque hayas dudado de tu valor, el enemigo no invierte recursos en quien no representa peligro, no intenta detener a quien no tiene destino, no intenta desgastar a quien no tiene propósito, pero contigo fue diferente. Hubo ataques que no tenían explicación lógica, momentos donde todo parecía alinearse y de repente se desmoronaba, relaciones que se rompían sin razón clara, oportunidades que desaparecían en el último instante, puertas que se abrían solo para cerrarse justo cuando estabas por cruzar. Y te preguntaste, ¿por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Pero hoy quiero que lo mires desde otra perspectiva. Cada obstáculo fue un intento de detenerte antes de que descubrieras quién eres. Porque dentro de ti hay un propósito que todavía no has dimensionado, una capacidad que aún no ha sido desplegada, una influencia que no ha sido liberada. Y el enemigo lo sabe, sabe que tu vida no fue diseñada para estancarse, sabe que tus oraciones tienen peso, sabe que tu fe, incluso débil, puede activar cambios. Por eso intentó mantenerte encadenado, con miedo, con inseguridad, con pensamientos de fracaso, con ciclos de escasez, porque si tú descubres lo que puedes hacer cuando estás libre, ya no podrá detenerte con las mismas tácticas. Cada ataque que enfrentaste fue un intento de distraerte, de hacerte creer que tu historia terminaba en derrota, de que tu destino era vivir limitado, pero en realidad era evidencia de que tu vida tiene impacto, impacto en tu familia, impacto en tu entorno, impacto en generaciones que aún no han nacido, porque cuando alguien rompe ciclos, no solo cambia su presente, cambia el futuro de quienes vienen después.
Hoy quiero que declares esto. No soy víctima, soy propósito. Lo que enfrenté no me define. Lo que Dios puso en mí es mayor que cualquier ataque. Respira. Porque lo que antes te asustaba, ahora será el punto desde donde comienzas a avanzar. Y lo que el enemigo intentó usar para detenerte será la evidencia de que estás listo para el siguiente nivel. Ahora vamos a hablar de algo que ha estado operando en silencio por generaciones, porque hay cadenas que no comenzaron contigo, pero que se manifestaron en tu vida, patrones que parecían normales porque siempre estuvieron ahí, escasez constante, deudas que se repiten, relaciones que terminan igual, enfermedades que pasan de padres a hijos, conflictos familiares que nunca se resuelven, miedo al progreso, temor a salir de lo conocido y sin darte cuenta comenzaste a pensar que así era la vida, que ese era el destino de tu familia, que ciertas cosas simplemente nos pasan a nosotros. Pero lo que parecía destino muchas veces era un ciclo que se repetía, una generación tras otra, una historia tras otra, una decisión tras otra. Tal vez viste a tus padres esforzarse sin avanzar. Tal vez escuchaste frases como, en esta familia nadie prospera, siempre ha sido difícil, así nos tocó vivir, y esas palabras se convirtieron en creencias, y esas creencias en límites que afectaron tus decisiones, aceptar menos de lo que podías lograr, evitar riesgos por miedo a perder, desconfiar de oportunidades, repetir patrones que sabías que no funcionaban. Pero hoy quiero que escuches esto con claridad. Lo que se repitió por generaciones puede terminar contigo. No tienes que cargar lo que heredaste. No tienes que vivir bajo el mismo patrón. No tienes que repetir la misma historia. Hoy se corta el ciclo de la pobreza que parecía inevitable, de la inseguridad que limitaba tus pasos, de las relaciones dañinas que se normalizaron, de las decisiones tomadas desde el miedo. Porque alguien en el linaje debe decir, hasta aquí. Y hoy, ese alguien eres tú, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a creer que algo nuevo es posible. Tu decisión de confiar, tu elección de avanzar, tu disposición de soltar el pasado, marca un antes y un después. Desde ti en adelante habrá nuevas decisiones, nuevas oportunidades, nuevas formas de pensar, nuevas historias que contar. Tus hijos no tendrán que luchar las mismas batallas, tus generaciones futuras no cargarán las mismas cadenas, porque cuando un ciclo se rompe, la libertad no solo alcanza al presente, alcanza al futuro. Declara ahora, lo que me limitó termina conmigo, desde hoy comienza una nueva historia, mi familia caminará en libertad. Respira, porque el punto donde decides cambiar se convierte en el punto donde la historia empieza a transformarse. Ahora llegamos a una parte que muchas personas no comprenden y por eso, aún después de una liberación, vuelven a los mismos lugares. Porque una cosa es que las cadenas se rompan y otra muy distinta es aprender a caminar sin ellas. Durante mucho tiempo viviste adaptado al peso, tomabas decisiones desde el miedo, evitabas riesgos por protección, dudabas antes de avanzar, te preparabas para lo peor. Tu mente se entrenó para sobrevivir, no para prosperar. Entonces, incluso cuando el yugo cae, tus pensamientos pueden seguir actuando como si aún estuviera ahí. Es como alguien que ha pasado años en una habitación oscura. Cuando por fin se abre la puerta, la luz duele, la libertad incomoda, el espacio abierto asusta, no porque la oscuridad fuera buena, sino porque era conocida. Lo mismo puede pasar contigo. Ahora que el peso empieza a desaparecer, tu mente puede intentar volver a lo familiar, o a los patrones que te protegían. pero también te limitaban. Y aquí aparece la primera mentira después de la liberación. Nada cambió, sigues siendo el mismo, tus problemas siguen ahí, todo esto fue emocional. El enemigo intentará que ignores lo que ya ocurrió, intentará que midas tu libertad solo por lo que ves externamente. Pero quiero que recuerdes esto, la libertad espiritual precede a la libertad visible. Primero cambia tu interior, tu paz, tu enfoque, tu capacidad de decidir, tu manera de responder. Luego cambian tus acciones. Y finalmente
cambian tus resultados. Si mientras avanzas, sientes temor al intentar algo nuevo, dudas de oportunidades o piensas en regresar a lo conocido, no significa que sigas encadenado, significa que estás aprendiendo a caminar libre y ese aprendizaje requiere intención, requiere que cuando aparezca el pensamiento antiguo lo reemplaces con la verdad. Donde antes pensabas, no puedo, ahora declaras, estoy siendo fortalecido. Donde antes decías, no es el momento, ahora afirmas, estoy preparado para avanzar, porque la libertad no solo se recibe, también se practica. Declara conmigo, aprendo a caminar libre, mis decisiones reflejan mi nueva temporada, no regreso a lo que me retenía. Respira y permite que cada paso que des desde hoy refleje la realidad de lo que ya fue hecho en tu favor. Hasta ahora hemos hablado de cadenas invisibles, pero hay algunas que duelen más que otras, no porque sean más fuertes, sino porque vienen de donde esperabas amor. Las cadenas emocionales no siempre nacen del fracaso, muchas veces nacen del rechazo, de una palabra dicha en el momento equivocado, de una ausencia que nunca fue explicada, de una traición que no viste venir, y esas heridas no solo dolieron, te enseñaron a protegerte, a cerrar tu corazón, a desconfiar, a no volver a intentar. Tal vez fue un padre que no estuvo cuando lo necesitabas, una madre que no pudo darte lo que requerías, una relación que terminó en abandono, una amistad que se rompió sin motivo claro. Esperabas apoyo y recibiste distancia. Esperabas cuidado y recibiste silencio. Esperabas permanencia y recibiste partida. Y poco a poco comenzaste a pensar, tal vez el problema soy yo. Tal vez no soy suficiente, tal vez esto siempre será así. Esas ideas se convirtieron en cadenas, cadenas que no te ataban físicamente, pero que influían en cada relación nueva. Evitabas abrirte, dudabas de la sinceridad, esperabas que se fueran antes de que se quedaran. Porque cuando alguien ha sido herido, el corazón aprende a anticipar el dolor. Pero hoy quiero decirte algo con claridad. La incapacidad de otros para amarte correctamente no define tu valor. Pero hoy quiero decirte algo con claridad. La incapacidad de otros para amarte correctamente no define tu valor. Pero su ausencia no determina tu identidad. Su error no establece tu destino, porque tu valor no está basado en quién se quedó, sino en quién te creó. Y quien te creó no comete errores. Hoy comienza a derrumbarse el muro que construiste para sobrevivir. Sí, ese muro que te protegió del dolor, pero que también te impidió experimentar conexión, intimidad, confianza, nuevas oportunidades. Ese muro que te hizo fuerte por fuera, pero cansado por dentro. Hoy se abre una puerta para sanar, no negando lo que pasó, no olvidando lo que dolió, sino soltando lo que te retenía. Porque cuando el rechazo se queda demasiado tiempo, se convierte en identidad. Y tú no eres tu herida, no eres tu pasado, no eres lo que alguien decidió hacer o no hacer. Declara conmigo ahora, no cargo más con el rechazo. Mi valor no depende de otros. Hoy comienzo a sanar. Respira. Porque el corazón que aprende a soltarse, también aprende a vivir sin miedo. Y eso es libertad emocional. Hay una cadena que muchas veces permanece, aun cuando otras ya han caído. No es visible, no pesa como otras, pero limita cada paso que intentas dar hacia adelante. Se llama falta de perdón, y no siempre es hacia otros, a veces es hacia ti mismo, porque hay heridas que no se cerraron, momentos que no se resolvieron, decisiones que sigues recordando, y aunque el tiempo pasó, el peso emocional se quedó. Tal vez alguien te traicionó, tal vez te fallaron cuando más necesitabas apoyo, tal vez dijeron algo que nunca olvidaste, o tal vez fuiste tú, una elección equivocada, una oportunidad perdida, una palabra que quisieras retirar. Y desde entonces llevas dentro una conversación constante, debí hacerlo diferente, no debí confiar, si hubiera sabido, ese diálogo interno se convierte en una cadena silenciosa. Porque el perdón no significa que lo ocurrido estuvo bien, no significa justificar, no significa olvidar, significa que decides no permitir que ese evento controle tu paz un día más. Cuando no perdonas, el pasado sigue teniendo acceso al presente.
Cada vez que recuerdas, tu ánimo cambia, tu enfoque se altera, tu energía disminuye, y aunque la otra persona haya seguido su vida, tú sigues conectado a ese momento. El perdón no libera al otro, te libera a ti, no elimina la memoria, pero reduce su poder. No cambia lo que pasó, pero cambia lo que produce en ti. Hoy, soltar no es rendirse, es elegir avanzar sin cargar el peso, es decidir que tu futuro no será gobernado por lo que ocurrió en el pasado. Puede que al principio parezca difícil, puede que tu mente diga, no puedo, fue demasiado, no es justo, pero el perdón no depende de la magnitud de la herida, depende de tu decisión de sanar. Y esa decisión comienza ahora. Declara conmigo, suelto el peso del pasado, elijo perdonar para avanzar. Mi paz no estará ligada a ese recuerdo. Respira, porque cuando el último grillete emocional se suelta, el camino hacia adelante se vuelve más ligero. Hasta ahora hemos hablado de cadenas externas y emocionales, pero hay una que si no se transforma, puede reconstruir todas las demás. La mente, porque muchas veces, incluso cuando el entorno cambia, los pensamientos siguen siendo los mismos, y esos pensamientos se convierten en fortalezas, no fortalezas de protección, sino de limitación, ideas que repetiste tanto tiempo que comenzaron a parecer hechos. Nunca lo lograré. No soy capaz, siempre me pasa lo mismo, no hay oportunidades para mí, no tengo lo necesario. Estas frases no son solo palabras, son estructuras internas que afectan. ¿Cómo decides, cómo reaccionas, cómo interpretas lo que sucede? Y si no se renuevan, pueden hacer que vuelvas al mismo lugar aunque la puerta esté abierta. Porque una mente acostumbrada al límite duda incluso de la libertad. Por eso, la renovación no es opcional, es necesaria. No basta con que una cadena se rompa externamente si internamente sigues creyendo que está ahí. La mente necesita nuevas referencias, nuevas declaraciones, nuevas verdades que sustituyan a las antiguas. Cada vez que identifiques un pensamiento limitante, no lo ignores, contrástalo. Si aparece, no puedo avanzar, responde, estoy aprendiendo a avanzar. Si surge, no es el momento, declara, estoy siendo preparado. Si escuchas, no es para mí, afirma, estoy siendo guiado hacia lo correcto. Esto no es negación de la realidad, es elección de enfoque. Porque lo que se repite en la mente eventualmente se refleja en la acción, y lo que se declara con convicción comienza a moldear decisiones. Hoy decides no alimentar pensamientos que te detienen. Hoy eliges reemplazar la duda por dirección. Declara conmigo, renuevo mi manera de pensar. Mis pensamientos reflejan mi nueva temporada. No regreso a creencias que me limitaban. Respira. Porque cuando la mente cambia, las decisiones cambian, y cuando las decisiones cambian, la historia comienza a moverse en una nueva dirección. Hijo amado, hija amada, ahora voy a llevarte a una verdad que muchos pasan por alto, pero que determina el rumbo de tu sanidad completa. Tú no estás dividido, no eres una mente por un lado, un cuerpo por otro y un espíritu aparte. Tú eres una sola creación, profundamente conectada. Por eso, cuando una cadena se rompe en el espíritu, tu alma lo siente. Y cuando tu alma respira, tu cuerpo responde. Hay dolores que empezaron como una batalla emocional y terminaron como una carga física. Hay cansancios que no nacieron del trabajo, nacieron del estrés. Hay fatigas que no se arreglan con dormir, porque el problema no está en el horario, está en el peso interno. Y hoy Dios te dice, yo no solo vengo a liberarte por dentro, vengo a restaurarte por completo. Net pasenti al jes, namás ma prines en artuda, mo polla juenos tram conta felgoab. Yo no compente que hisia, no fadi come tu diabondo y stram conta fadón. La paz verdadera no es me siento tranquilo porque todo está bien. La paz verdadera es, todo puede estar en proceso, pero mi corazón ya no está dominado por el miedo. Eso es gobierno espiritual. Cuando mi paz entra, no entra como visita, entra como autoridad. Y donde entra mi autoridad, el caos pierde el control. Por eso hay personas que tienen dinero pero no tienen paz. Y hay personas que tienen problemas pero tienen paz.
porque la paz no depende de lo externo, depende de quién gobierna por dentro. Y hoy lo que Dios está haciendo es esto, está reinstalando su gobierno en tu interior. El cuerpo también carga lo que la mente calla. Hay cosas que tú no dijiste, no porque no quisieras, sino porque te tocó ser fuerte, te tocó sostener, te tocó aguantar, y cuando el alma no suelta, el cuerpo se convierte en depósito. Por eso aparecen tensiones, presión en el pecho, nudos en el estómago, respiración corta, hombros cargados, migrañas, cansancio sin explicación, insomnio aunque estés agotado. No siempre es enfermedad como origen, a veces es peso emocional acumulado, y cuando Dios te libera del peso, el cuerpo recibe permiso para aflojar. Hoy mientras escuchas, puede que estés respirando distinto, puede que sientas una calma bajando lentamente, puede que el pecho se sienta menos apretado. No lo descartes, a veces la primera evidencia del milagro es simple, puedes volver a respirar sin carga. 3. La ansiedad es una cadena pequeña que se vuelve yugo. La ansiedad no siempre grita, a veces solo está ahí en lo cotidiano, y si no alcanza, y si se complica, y si me falla, y si pierdo lo poco que tengo, es una cadena pequeña, repetida muchas veces, que se vuelve yugo, y esa ansiedad, sostenida en el tiempo, desgasta, debilita la motivación, nubla la claridad, disminuye la paciencia, y en muchos casos afecta la salud física, porque la ansiedad roba energía antes de que el problema ocurra. Pero hoy Dios te dice, no fuiste diseñado para vivir anticipando tragedias. Fuiste diseñado para vivir en confianza. 4. La paz abre el canal de la provisión. Aquí está lo profundo. La paz no solo sana, la paz abre camino. Cuando tu mente está en caos, tomas decisiones apresuradas, aceptas lo primero por miedo, reaccionas en vez de planificar, gastas por ansiedad, postergas por inseguridad. Pero cuando la paz entra, recuperas claridad, vuelves a pensar con sabiduría, te ordenas, ves oportunidades que antes no veías. Por eso Dios no solo quiere darte dinero, quiere darte mente clara para administrarlo, quiere darte disciplina y dirección para sostenerlo, quiere darte paz para no sabotearte. Porque hay personas que reciben provisión, pero pierden paz y vuelven al ciclo. Y Dios quiere romper el ciclo desde la raíz. Descanso, señal de que el cielo está peleando por ti. Escúchame, cuando Dios entra en tu batalla, tú puedes descansar incluso antes de ver el resultado, no porque te rendiste, sino porque ya no estás solo. El descanso espiritual no es pereza, es confianza, es decir, yo haré mi parte, pero no viviré consumido. Trabajaré, sí, pero no me destruiré. Planificaré, sí, pero no viviré aterrorizado. Eso es madurez, eso es fe real. Quiero que declares esto con calma, como quien cierra una puerta para siempre. Recibo la paz de Dios, mi mente se aquieta, mi cuerpo descansa, mi espíritu se fortalece. No camino bajo ansiedad, camino bajo dirección. Lo que Dios comenzó, Dios lo terminará. Respira profundo y quédate con esto. La paz que estás sintiendo no es el final del proceso, es el comienzo de tu restauración completa, porque Dios no solo rompe cadenas, Dios reconstruye lo que el peso desgastó. Y en esa reconstrucción, tu salud, tu ánimo, tu claridad y tu provisión comienzan a alinearse con una nueva temporada. Hay algo que necesitas entender, y puede que al principio te sorprenda. No todo lo que enfrentaste fue casualidad. No todo lo que se levantó contra ti fue coincidencia. No todo lo que intentó detenerte fue producto del azar. Porque muchas de las batallas que viviste no fueron señal de debilidad, fueron señal de amenaza. Amenaza para el enemigo. Sí, aunque te hayas sentido pequeño, aunque te hayas visto limitado, aunque hayas dudado de tu valor, el enemigo no invierte recursos en quien no representa peligro. No intenta detener a quien no tiene destino, no intenta desgastar a quien no tiene propósito, pero contigo fue diferente. Hubo ataques que no tenían explicación lógica, momentos donde todo parecía alinearse y de repente se desmoronaba, relaciones que se rompían sin razón clara, oportunidades que desaparecían en el último instante.
puertas que se abrían solo para cerrarse justo cuando estabas por cruzar. Y te preguntaste, ¿por qué a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Pero hoy quiero que lo mires desde otra perspectiva. Cada obstáculo fue un intento de detenerte antes de que descubrieras quién eres. Porque dentro de ti hay un propósito que todavía no has dimensionado, una capacidad que aún no ha sido desplegada, una influencia que no ha sido liberada. Y el enemigo lo sabe, sabe que tu vida no fue diseñada para estancarse, sabe que tus oraciones tienen peso, sabe que tu fe, incluso débil, puede activar cambios. Por eso intentó mantenerte encadenado, con miedo, con inseguridad, con pensamientos de fracaso, con ciclos de escasez, porque si tú descubres lo que puedes hacer cuando estás libre, ya no podrá detenerte con las mismas tácticas. Cada ataque que enfrentaste fue un intento de distraerte, de hacerte creer que tu historia terminaba en derrota, de que tu destino era vivir limitado, pero en realidad era evidencia de que tu vida tiene impacto, impacto en tu familia, impacto en tu entorno, impacto en generaciones que aún no han nacido, porque cuando alguien rompe ciclos, no solo cambia su presente, cambia el futuro de quienes vienen después. Hoy quiero que declares esto: no soy víctima, soy propósito, lo que enfrenté no me define, lo que Dios puso en mí es mayor que cualquier ataque. Respira, porque lo que antes te asustaba, ahora será el punto desde donde comienzas a avanzar. Y lo que el enemigo intentó usar para detenerte será la evidencia de que estás listo para el siguiente nivel. Ahora vamos a hablar de algo que ha estado operando en silencio por generaciones, porque hay cadenas que no comenzaron contigo, pero que se manifestaron en tu vida, patrones que parecían normales porque siempre estuvieron ahí, escasez constante, deudas que se repiten, relaciones que terminan igual, enfermedades que pasan de padres a hijos, conflictos familiares que nunca se resuelven, miedo al progreso, temor a salir de lo conocido, y sin darte cuenta comenzaste a pensar que así era la vida, que ese era el destino de tu familia, que ciertas cosas simplemente nos pasan a nosotros. Pero lo que parecía destino muchas veces era un ciclo que se repetía, una generación tras otra, una historia tras otra, una decisión tras otra. Tal vez viste a tus padres esforzarse sin avanzar. Tal vez escuchaste frases como, en esta familia nadie prospera, siempre ha sido difícil, así nos tocó vivir, y esas palabras se convirtieron en creencias, y esas creencias en límites, límites que afectaron tus decisiones, aceptar menos de lo que podías lograr, evitar riesgos por miedo a perder, desconfiar de oportunidades, repetir patrones que sabías que no funcionaban. Pero hoy quiero que escuches esto con claridad. Lo que se repitió por generaciones puede terminar contigo. No tienes que cargar lo que heredaste. No tienes que vivir bajo el mismo patrón. No tienes que repetir la misma historia. Hoy se corta el ciclo de la pobreza que parecía inevitable, de la inseguridad que limitaba tus pasos, de las relaciones dañinas que se normalizaron, de las decisiones tomadas desde el miedo. Porque alguien en el linaje debe decir, hasta aquí. Y hoy, ese alguien eres tú, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a creer que algo nuevo es posible. Tu decisión de confiar, tu elección de avanzar, tu disposición de soltar el pasado, marca un antes y un después. Desde ti en adelante habrá nuevas decisiones, nuevas oportunidades, nuevas formas de pensar, nuevas historias que contar. Tus hijos no tendrán que luchar las mismas batallas, tus generaciones futuras no cargarán las mismas cadenas, porque cuando un ciclo se rompe, la libertad no solo alcanza al presente, alcanza al futuro. Declara ahora, lo que me limitó termina conmigo, desde hoy comienza una nueva historia, mi familia caminará en libertad. Respira, porque el punto donde decides cambiar se convierte en el punto donde la historia empieza a transformarse. Ahora llegamos a una parte que muchas personas no comprenden y por eso, aún después de una liberación, vuelven a los mismos lugares. Porque una cosa es que las cadenas se rompan y otra muy distinta es aprender a caminar sin ellas. Durante mucho tiempo viviste adaptado al peso,
tomabas decisiones desde el miedo, evitabas riesgos por protección, dudabas antes de avanzar, te preparabas para lo peor. Tu mente se entrenó para sobrevivir, no para prosperar. Entonces, incluso cuando el yugo cae, tus pensamientos pueden seguir actuando como si aún estuviera ahí. Es como alguien que ha pasado años en una habitación oscura. Cuando por fin se abre la puerta, la luz duele, la libertad incomoda, el espacio abierto asusta, no porque la oscuridad fuera buena, sino porque era conocida. Lo mismo puede pasar contigo. Ahora que el peso empieza a desaparecer, tu mente puede intentar volver a lo familiar, o a los patrones que te protegían. pero también te limitaban. Y aquí aparece la primera mentira después de la liberación. Nada cambió, sigues siendo el mismo, tus problemas siguen ahí, todo esto fue emocional. El enemigo intentará que ignores lo que ya ocurrió, intentará que midas tu libertad solo por lo que ves externamente. Pero quiero que recuerdes esto, la libertad espiritual precede a la libertad visible. Primero cambia tu interior, tu paz, tu enfoque, tu capacidad de decidir, tu manera de responder. Luego cambian tus acciones y finalmente cambian tus resultados. Si mientras avanzas sientes temor al intentar algo nuevo, dudas de oportunidades o piensas en regresar a lo conocido, no significa que sigas encadenado, significa que estás aprendiendo a caminar libre y ese aprendizaje requiere intención, requiere que cuando aparezca el pensamiento antiguo lo reemplaces con la verdad. Donde antes pensabas, no puedo, ahora declaras, estoy siendo fortalecido. Donde antes decías, no es el momento, ahora afirmas, estoy preparado para avanzar, porque la libertad no solo se recibe, también se practica. Declara conmigo, aprendo a caminar libre, mis decisiones reflejan mi nueva temporada, no regreso a lo que me retenía. Respira y permite que cada paso que des desde hoy refleje la realidad de lo que ya fue hecho en tu favor. Hasta ahora hemos hablado de cadenas invisibles, pero hay algunas que duelen más que otras, no porque sean más fuertes, sino porque vienen de donde esperabas amor. Las cadenas emocionales no siempre nacen del fracaso, muchas veces nacen del rechazo, de una palabra dicha en el momento equivocado, de una ausencia que nunca fue explicada, de una traición que no viste venir, y esas heridas no solo dolieron, te enseñaron a protegerte, a cerrar tu corazón, a desconfiar, a no volver a intentar. Tal vez fue un padre que no estuvo cuando lo necesitabas, una madre que no pudo darte lo que requerías, una relación que terminó en abandono, una amistad que se rompió sin motivo claro. Esperabas apoyo y recibiste distancia. Esperabas cuidado y recibiste silencio. Esperabas permanencia y recibiste partida. Y poco a poco comenzaste a pensar, tal vez el problema soy yo. Tal vez no soy suficiente, tal vez esto siempre será así. Esas ideas se convirtieron en cadenas, cadenas que no te ataban físicamente, pero que influían en cada relación nueva. Evitabas abrirte, dudabas de la sinceridad, esperabas que se fueran antes de que se quedaran. Porque cuando alguien ha sido herido, el corazón aprende a anticipar el dolor. Pero hoy quiero decirte algo con claridad. La incapacidad de otros para amarte correctamente no define tu valor. Pero hoy quiero decirte algo con claridad. La incapacidad de otros para amarte correctamente no define tu valor. Pero su ausencia no determina tu identidad. Su error no establece tu destino, porque tu valor no está basado en quién se quedó, sino en quién te creó. Y quien te creó no comete errores. Hoy comienza a derrumbarse el muro que construiste para sobrevivir. Sí, ese muro que te protegió del dolor, pero que también te impidió experimentar conexión, intimidad, confianza, nuevas oportunidades. Ese muro que te hizo fuerte por fuera, pero cansado por dentro. Hoy se abre una puerta para sanar, no negando lo que pasó, no olvidando lo que dolió, sino soltando lo que te retenía. Porque cuando el rechazo se queda demasiado tiempo, se convierte en identidad. Y tú no eres tu herida, no eres tu pasado, no eres lo que alguien decidió hacer o no hacer. Declara conmigo ahora, no cargo más con el rechazo, mi valor no depende de otros. Hoy comienzo a sanar, respira,
porque el corazón que aprende a soltarse también aprende a vivir sin miedo. Y eso es libertad emocional. Hay una cadena que muchas veces permanece aun cuando otras ya han caído. No es visible, no pesa como otras, pero limita cada paso que intentas dar hacia adelante. Se llama falta de perdón, y no siempre es hacia otros, a veces es hacia ti mismo, porque hay heridas que no se cerraron, momentos que no se resolvieron, decisiones que sigues recordando, y aunque el tiempo pasó, el peso emocional se quedó. Tal vez alguien te traicionó, tal vez te fallaron cuando más necesitabas apoyo, tal vez dijeron algo que nunca olvidaste, o tal vez fuiste tú, una elección equivocada, una oportunidad perdida, una palabra que quisieras retirar. Y desde entonces llevas dentro una conversación constante. Debí hacerlo diferente. No debí confiar. Si hubiera sabido, ese diálogo interno se convierte en una cadena silenciosa. Porque el perdón no significa que lo ocurrido estuvo bien. No significa justificar. No significa olvidar. Significa que decides no permitir que ese evento controle tu paz un día más. Cuando no perdonas, el pasado sigue teniendo acceso al presente. Cada vez que recuerdas, tu ánimo cambia, tu enfoque se altera, tu energía disminuye, y aunque la otra persona haya seguido su vida, tú sigues conectado a ese momento. El perdón no libera al otro, te libera a ti, no elimina la memoria, pero reduce su poder. No cambia lo que pasó, pero cambia lo que produce en ti. Hoy, soltar no es rendirse, es elegir avanzar sin cargar el peso, es decidir que tu futuro no será gobernado por lo que ocurrió en el pasado. Puede que al principio parezca difícil, puede que tu mente diga, no puedo, fue demasiado, no es justo. Pero el perdón no depende de la magnitud de la herida, depende de tu decisión de sanar. Y esa decisión comienza ahora. Declara conmigo, suelto el peso del pasado, elijo perdonar para avanzar. Mi paz no estará ligada a ese recuerdo. Respira, porque cuando el último grillete emocional se suelta, el camino hacia adelante se vuelve más ligero. Hasta ahora hemos hablado de cadenas externas y emocionales, pero hay una que si no se transforma, puede reconstruir todas las demás. La mente, porque muchas veces, incluso cuando el entorno cambia, los pensamientos siguen siendo los mismos, y esos pensamientos se convierten en fortalezas, no fortalezas de protección, sino de limitación, ideas que repetiste tanto tiempo que comenzaron a parecer hechos. Nunca lo lograré. No soy capaz, siempre me pasa lo mismo, no hay oportunidades para mí. No tengo lo necesario. Estas frases no son solo palabras, son estructuras internas que afectan. ¿Cómo decides? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo interpretas lo que sucede? Y si no se renuevan, pueden hacer que vuelvas al mismo lugar aunque la puerta esté abierta. Porque una mente acostumbrada al límite duda incluso de la libertad. Por eso, la renovación no es opcional, es necesaria. No basta con que una cadena se rompa externamente si internamente sigues creyendo que está ahí. La mente necesita nuevas referencias, nuevas declaraciones, nuevas verdades que sustituyan a las antiguas. Cada vez que identifiques un pensamiento limitante, no lo ignores, contrástalo. Si aparece, no puedo avanzar, responde, estoy aprendiendo a avanzar. Si surge, no es el momento, declara, estoy siendo preparado. Si escuchas, no es para mí, afirma, estoy siendo guiado hacia lo correcto. Esto no es negación de la realidad, es elección de enfoque, porque lo que se repite en la mente eventualmente se refleja en la acción, y lo que se declara con convicción comienza a moldear decisiones. Hoy decides no alimentar pensamientos que te detienen. Hoy eliges reemplazar la duda por dirección. Declara conmigo, renuevo mi manera de pensar. Mis pensamientos reflejan mi nueva temporada. No regreso a creencias que me limitaban. Respira, porque cuando la mente cambia, las decisiones cambian, y cuando las decisiones cambian, la historia comienza a moverse en una nueva dirección. Hijo amado, hija amada, ahora voy a llevarte a una verdad que muchos pasan por alto, pero que determina el rumbo de tu sanidad completa.
Tú no estás dividido, no eres una mente por un lado, un cuerpo por otro y un espíritu aparte. Tú eres una sola creación, profundamente conectada. Por eso, cuando una cadena se rompe en el espíritu, tu alma lo siente. Y cuando tu alma respira, tu cuerpo responde. Hay dolores que empezaron como una batalla emocional y terminaron como una carga física. Hay cansancios que no nacieron del trabajo, nacieron del estrés. Hay fatigas que no se arreglan con dormir, porque el problema no está en el horario, está en el peso interno. Y hoy Dios te dice, yo no solo vengo a liberarte por dentro, vengo a restaurarte por completo. Net presenti al yes, namas ma prines en artuda, mo polla juños tram conta felgoab. Yo no competí que hisia, no fadi come tu diabondo y stram conta fadón. La paz verdadera no es me siento tranquilo porque todo está bien. La paz verdadera es todo puede estar en proceso, pero mi corazón ya no está dominado por el miedo. Eso es gobierno espiritual. Cuando mi paz entra, no entra como visita, entra como autoridad. Y donde entra mi autoridad, el caos pierde el control. Por eso hay personas que tienen dinero pero no tienen paz. Y hay personas que tienen problemas pero tienen paz. Porque la paz no depende de lo externo, depende de quién gobierna por dentro. Y hoy lo que Dios está haciendo es esto, está reinstalando su gobierno en tu interior. El cuerpo también carga lo que la mente calla. Hay cosas que tú no dijiste, no porque no quisieras, sino porque te tocó ser fuerte, te tocó sostener, te tocó aguantar. Y cuando el alma no suelta, el cuerpo se convierte en depósito. Por eso aparecen tensiones, presión en el pecho, nudos en el estómago, respiración corta, hombros cargados, migrañas, cansancio sin explicación, insomnio aunque estés agotado. No siempre es enfermedad como origen, a veces es peso emocional acumulado, y cuando Dios te libera del peso, el cuerpo recibe permiso para aflojar. Hoy mientras escuchas, puede que estés respirando distinto, puede que sientas una calma bajando lentamente, puede que el pecho se sienta menos apretado. No lo descartes, a veces la primera evidencia del milagro es simple, puedes volver a respirar sin carga. 3. La ansiedad es una cadena pequeña que se vuelve yugo. La ansiedad no siempre grita, a veces solo está ahí en lo cotidiano, y si no alcanza, y si se complica, y si me falla, y si pierdo lo poco que tengo, es una cadena pequeña, repetida muchas veces, que se vuelve yugo, y esa ansiedad, sostenida en el tiempo, desgasta, debilita la motivación, nubla la claridad, disminuye la paciencia, y en muchos casos, afecta la salud física, porque la ansiedad roba energía antes de que el problema ocurra. Pero hoy Dios te dice, no fuiste diseñado para vivir anticipando tragedias. Fuiste diseñado para vivir en confianza. 4. La paz abre el canal de la provisión. Aquí está lo profundo. La paz no solo sana, la paz abre camino. Cuando tu mente está en caos, tomas decisiones apresuradas, aceptas lo primero por miedo, reaccionas en vez de planificar, gastas por ansiedad, postergas por inseguridad. Pero cuando la paz entra, recuperas claridad, vuelves a pensar con sabiduría, te ordenas, ves oportunidades que antes no veías. Por eso Dios no solo quiere darte dinero, quiere darte mente clara para administrarlo, quiere darte disciplina y dirección para sostenerlo, quiere darte paz para no sabotearte. Porque hay personas que reciben provisión, pero pierden paz y vuelven al ciclo. Y Dios quiere romper el ciclo desde la raíz. Descanso, señal de que el cielo está peleando por ti. Escúchame, cuando Dios entra en tu batalla, tú puedes descansar incluso antes de ver el resultado, no porque te rendiste, sino porque ya no estás solo. El descanso espiritual no es pereza, es confianza, es decir, yo haré mi parte, pero no viviré consumido. Trabajaré, sí, pero no me destruiré. Planificaré, sí, pero no viviré aterrorizado. Eso es madurez, eso es fe real. Quiero que declares esto con calma, como quien cierra una puerta para siempre. Recibo la paz de Dios, mi mente se aquieta, mi cuerpo descansa, mi espíritu se fortalece. No camino bajo ansiedad, camino bajo dirección. Lo que Dios comenzó, Dios lo terminará. Respira profundo y quédate con esto.
La paz que estás sintiendo no es el final del proceso, es el comienzo de tu restauración completa, porque Dios no solo rompe cadenas, Dios reconstruye lo que el peso desgastó. Y en esa reconstrucción, tu salud, tu ánimo, tu claridad y tu provisión comienzan a alinearse con una nueva temporada. Hijo amado, hija amada, hay una verdad que el cielo quiere grabar en tu espíritu, porque si no la entiendes podrías confundir el propósito de tu liberación. Dios no te liberó solo para que dejes de sufrir. Dios te liberó para que vuelvas a vivir. Y no solo vivir, sino vivir con dirección. Porque la libertad no es el final, la libertad es el punto de partida. Cuando alguien vive mucho tiempo encadenado, empieza a creer que la cadena es parte de su nombre. Yo soy así, yo siempre he sido así, a mí me toca así, mi vida es así. Y sin darte cuenta, la opresión se vuelve identidad, la escasez se vuelve personalidad, el dolor se vuelve normalidad. Pero Dios no rompe cadenas para dejarte vacío. Dios rompe cadenas para devolverte tu verdadero nombre. Porque antes de que el enemigo te señalara, Dios ya te había llamado. Antes de que el miedo te apagara, Dios ya te había encendido. Antes de que la ansiedad te dominara, Dios ya te había diseñado para gobernar con paz. Tu libertad es una restauración de identidad. Vuelves a ser quien eras sin el peso encima. Dois la libertad sin propósito se convierte en vacío. Esto es profundo. Hay personas que Dios saca de la cárcel espiritual, pero luego se sienten perdidas, porque toda su vida giraba alrededor de sobrevivir. Y cuando ya no están sobreviviendo, no saben qué construir. Por eso muchos vuelven atrás, no porque amen la cadena, sino porque no saben qué hacer con la libertad. Y aquí está la clave. Dios no te liberó solo de algo, te liberó para algo, para que tu vida tenga dirección, para que tu historia produzca fruto, para que tu testimonio se convierta en llave para otros. 3. Tu dolor fue escuela, tu libertad será plataforma. Esto no significa que Dios disfrutó tu dolor. Dios no se deleita en tu sufrimiento, pero sí significa que Dios no desperdició nada. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convirtió en formación. La temporada de escasez te enseñó a depender de Dios, no solo de tu fuerza. La temporada de soledad te enseñó a escuchar y discernir. La temporada de ataque te enseñó a orar con urgencia. La temporada de pérdida te enseñó a valorar lo eterno. Tú aprendiste cosas que no se aprenden en la comodidad, y ahora eso se vuelve plataforma. Porque hay personas que no van a escuchar teorías, van a escuchar un testimonio vivo, van a creerle a alguien que diga, yo estuve ahí y Dios me sacó. 4. La libertad te convierte en respuesta para otros. Aquí está tu propósito en una frase, ser evidencia de que Dios todavía libera. En tu familia, en tu entorno, en tu comunidad, en gente que no cree pero te observa. Tu vida se vuelve una predicación sin micrófono. Porque cuando alguien te vio caer y ahora te ve firme, tu historia habla. Cuando alguien te vio sin fuerzas y ahora te ve con paz, tu historia habla. Cuando alguien sabía que estabas limitado y te ve prosperando con orden, tu historia habla. Y no es para presumir, es para mostrar que Dios es fiel. 5. Propósito no es fama, propósito es impacto. Muchos piensan que propósito es ser conocido. Pero propósito es ser útil, propósito es orientar al que está confundido, abrazar al que está solo, enseñar con paciencia, dar con generosidad, edificar con verdad. A veces tu propósito no se ve grande, pero produce grandeza, porque el reino de Dios muchas veces crece en silencio como semilla. Y tu vida libre es semilla. 6. Dios te libera para que construyas una nueva casa interior. Hay una dimensión de propósito que casi nadie menciona. Dios te libera para que seas responsable de tu libertad, para que construyas hábitos nuevos, para que establezcas límites sanos, para que ordenes tu mente, para que ordenes tu casa, para que ordenes tu corazón, para que ordenes tus finanzas. Sí, también eso es espiritual, porque el propósito no solo se predica, el propósito se administra. Dios te quiere bendecir, pero también te quiere madurar, para que la bendición no sea un milagro momentáneo, sino una nueva forma de vida, momento de alineación profunda. Quiero que declares esto despacio.
como quien recibe una misión. No fui liberado solo para estar bien. Fui liberado para vivir con propósito. Mi historia tendrá fruto. Mi libertad bendecirá a otros. Dios me guía. Dios me forma. Dios me usa. Respira y escucha esta última verdad. Tu libertad no es un regalo sin dirección, es una asignación, porque el cielo no te soltó las cadenas para que vuelvas a lo mismo. El cielo te soltó las cadenas para que avances y al avanzar ilumines a otros, y lo que viene ahora será clave. Cómo proteger tu libertad, cómo llenarte de luz, cómo construir hábitos y cómo entrar en la temporada donde las puertas, incluidas las financieras, comienzan a abrirse con orden y favor. Hijo amado, hija amada, ahora quiero que abras tu entendimiento, porque esta parte es delicada y poderosa. Hay temporadas que no se anuncian con trompetas, se reconocen por señales, y cuando Dios cambia una temporada, no solo cambia lo que te pasa, cambia lo que te rodea, lo que te atrae, lo que toleras, lo que decides, lo que te conviene. Porque una nueva temporada no comienza cuando todo está perfecto. Comienza cuando Dios mueve lo invisible y empiezas a notar cambios que antes no existían. Cuando cambias de temporada, primero cambia tu entorno espiritual. Hay puertas que no se abrían no porque Dios no quería, sino porque había cosas que primero debían soltarte. Ataduras invisibles sostienen retrasos visibles. Y por eso el primer gran movimiento de esta nueva temporada es este. Dios limpia el terreno, corta alianzas que drenaban tu energía, desconecta influencias que te desviaban, rompe ciclos de desgaste y te reposiciona para recibir sin sabotaje. A veces esa limpieza se siente como pérdida, pero no lo es. A veces sientes que algo se aleja y no entiendes por qué, pero es Dios diciendo, eso no entra en lo nuevo, porque lo nuevo no se puede construir con herramientas viejas. Las puertas no se abren solo por necesidad, se abren por preparación. Escucha esto con profundidad. Dios no solo abre puertas para sacarte de un problema. Dios abre puertas para meterte en una asignación. Por eso mientras estabas encadenado, había bendiciones en espera. No porque Dios te castigaba, sino porque tu libertad era la llave. Hay oportunidades que no se manifestaban porque estabas drenado. Hay conexiones que no llegaban porque estabas en modo supervivencia. Hay ideas que no nacían porque tu mente estaba ocupada en resistir. Pero ahora con las cadenas cayendo ocurre algo. Tu mente empieza a ver lo que antes no veía. Y eso es una señal de temporada. Cuando la claridad regresa, el futuro se vuelve visible. Conexiones divinas, gente correcta en el momento correcto. Otra señal es esta. Empiezan a aparecer personas clave. No siempre muchas personas, a veces es una sola conversación, un mensaje, una invitación, una oportunidad simple que abre otra más grande. Dios trabaja con conexiones, porque tu siguiente nivel no siempre depende de cuánto trabajas, sino de con quién te conectas y a qué puerta te acercan. Y ojo, no hablo de oportunismo, hablo de alineación. Cuando Dios trae conexiones correctas, te empujan hacia adelante, te expanden la visión, te hablan con verdad, te enseñan, te abren caminos. Y cuando Dios saca conexiones incorrectas, te quita el drenaje, te devuelve tiempo, te limpia la mente, te salva de retrocesos. A veces la provisión viene disfrazada de persona. 4. Provisión, no solo dinero, también sabiduría y orden. Aquí viene lo profundo. La provisión no es solo ingreso. La provisión del cielo también es sabiduría para decidir, disciplina para administrar, discernimiento para invertir, carácter para sostener, paz para no actuar por ansiedad. Porque hay personas que recibieron dinero y lo perdieron por falta de orden. Y Dios no quiere solo darte un milagro momentáneo. Dios quiere darte una estructura para que la bendición se quede. Por eso cuando cambias de temporada, Dios no solo aumenta recursos, Dios aumenta tu capacidad. Capacidad para manejar mejor, decir no a lo que te hace daño, esperar sin desesperarte, sembrar con visión, construir con paciencia. 5. Las cadenas financieras. La raíz no siempre era el trabajo, era la mentalidad. Voy a decir esto con amor, pero con verdad. A veces el problema financiero no era solo falta de oportunidades, era una cadena interna.
Una mentalidad que decía, siempre será poco, siempre me va mal. Yo no nací para prosperar, si tengo, lo pierdo. Y esa mentalidad, sin darte cuenta, produce decisiones, compras por ansiedad, deudas por impulso, miedo a emprender, pánico a invertir, falta de constancia. Pero hoy Dios está rompiendo esa raíz, porque Dios no solo quiere cambiar tu cuenta bancaria, quiere cambiar tu forma de ver, y cuando cambia tu visión, cambian tus decisiones, cambian tus hábitos, cambian tus resultados. La prosperidad bíblica no es solo tener más, es vivir bajo provisión, paz y orden. 6. Señales claras de que tu temporada cambió. Te voy a dar señales concretas. Si empiezas a notar esto, no lo ignores. Recuperas energía para volver a intentarlo. Dejas de tolerar lo que antes aguantabas. Tomas decisiones con más calma y menos miedo. Aparecen oportunidades pequeñas, pero constantes. Tu mente tiene ideas nuevas y visión más clara. Se cierran puertas viejas sin dolor y te sientes aliviado. Llega ayuda inesperada, incluso en lo simple. Eso es el cielo moviéndose. 7. Una instrucción clave. No confundas velocidad con dirección. En la nueva temporada, el enemigo intentará tentarte con prisa. Resuelve ya, gasta ya, firma ya. Hazlo sin pensar, pero Dios te guía con paz, no con ansiedad. La prisa es ruido, la paz es guía. Y esta temporada se construye con pasos firmes, no con impulsos. Declaración profunda para sellar la provisión con orden. Declara conmigo despacio, como quien establece un nuevo fundamento. Entro a una nueva temporada. Dios me reposiciona. Mis puertas se abren con paz y orden. Recibo sabiduría, disciplina y provisión. La escasez no gobierna mi mente. Dios es mi fuente, y mi vida se alinea con su propósito. Respira, porque lo que viene no es solo mejor, es más alto, más amplio, más estable, no una bendición que llega y se va, sino una temporada donde la provisión se establece con fundamento. Y ahora sí, nos acercamos al sello final, la libertad verdadera, el cierre definitivo y la oración final por abundancia y milagros financieros para activar puertas, romper atraso y cancelar bloqueos. Hijo amado, hija amada, llegamos a un punto que no es solo un final del mensaje, sino un cierre espiritual, un momento de sello, porque hay palabras que informan y hay palabras que establecen. Y lo que voy a declarar ahora no es motivación, es fundamento. Escucha con atención, porque esta verdad es la que impide que el enemigo vuelva a reclamar lo que ya perdió. Tu libertad no es una emoción, es un decreto. No depende de cómo te sientas mañana. No depende de si el problema intenta asustarte otra vez. No depende de que todo sea perfecto. Tu libertad depende de algo más alto, del Hijo. Y cuando el Hijo libera, no libera a medias. Por eso está escrito. Así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. No parcialmente libres, no libres por un rato, no libres mientras todo sale bien. Verdaderamente libres. Y aquí está lo profundo, el enemigo siempre intenta dejar una grieta, siempre intenta dejarte una duda, siempre intenta mantener un pequeño acceso a tu mente para que tú mismo vuelvas a atarte con temor. Por eso, antes de cerrar, Dios quiere sellarte con 3 verdades que no se negocian. Tu libertad no es condicional. Hay personas que viven con miedo de recaer, porque creen que Dios los sostiene solo si ellos no fallan. Pero hoy Dios te dice: tu libertad fue comprada, no fue alquilada, no fue prestada, no fue temporal. No estoy diciendo que no habrá batallas, estoy diciendo que no volverás a pelear como esclavo, porque el enemigo ya no tiene autoridad legal sobre tu vida. Puede tocar la puerta, pero no tiene llaves. Puede gritar, pero ya no manda. Puede intentar intimidar, pero su base fue destruida. 2. No vuelves a ser la misma persona. Aquí está otra verdad. Cuando Dios rompe cadenas, no solo cambia tu situación, cambia tu yo interno. Antes reaccionabas con miedo.
ahora respondes con paz. Antes te paralizabas con dudas, ahora avanzas con dirección. Antes vivías sobreviviendo, ahora empiezas a construir. La libertad verdadera trae un cambio de postura, espalda más recta, mirada más alta, corazón más firme, decisiones más sabias. No porque todo sea fácil, sino porque tú ya no estás sujeto al mismo dominio. 3. El sello de Dios establece pertenencia. Esto es importante. El sello de Dios no es solo protección, es identidad. Cuando Dios sella, Dios declara, esta vida me pertenece, este destino está bajo mi mano, este camino está cubierto, y cuando eso se establece, lo oscuro ya no puede reclamarte. Por eso hoy no solo caen cadenas, hoy se cierra la puerta del cautiverio. No significa que nunca habrá tentación, significa que ya no habrá derecho. Y aquí viene el punto culminante. Dios no te liberó para dejarte flotando, te liberó para ponerte en misión, porque el sello final no solo dice eres libre, dice eres mío y ahora caminarás conmigo. Un momento de verdad. Tu misión comienza con tu mente. Si quieres conservar tu libertad, hay algo que debes guardar como oro. No vuelvas a negociar con pensamientos que ya te destruyeron. No vuelvas a hablar como si fueras esclavo. No vuelvas a decidir como si estuvieras atado. No vuelvas a vivir como si la escasez fuera tu identidad. Tu boca y tu mente deben ponerse de acuerdo con tu nueva realidad. Quiero que repitas esto con calma, como quien firma un contrato espiritual. Soy verdaderamente libre en Cristo. Lo que me ataba perdió autoridad sobre mí. Mi mente se alinea con la verdad de Dios. Mi vida le pertenece a Dios. No regreso a la esclavitud. Camino en propósito, en paz y en provisión. Respira, siente el peso de esta frase, verdaderamente libre. No porque todo esté resuelto, sino porque el reino invisible ya cambió de dueño. Y ahora, después de este sello, viene el cierre final con oración poderosa de abundancia y milagros financieros, no solo para pedir, sino para activar, decretar y establecer una nueva temporada de provisión con paz y orden. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento más importante de este mensaje, no al final de un video, sino al punto donde todo lo que has escuchado se convierte en declaración. Porque la libertad no se completa solo con entender, se establece cuando decides recibir. Ahora mismo, ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos por unos segundos, respira profundo y coloca tu mano sobre tu pecho. Vamos a orar. Hoy me presento delante de ti con fe. Declaro que toda cadena de escasez, deuda, atraso y bloqueo financiero se rompe ahora mismo por el poder de tu palabra. Renuncio a toda mentalidad de pobreza, a todo temor a no tener suficiente, a toda decisión tomada desde la ansiedad y a todo ciclo que ha limitado mi provisión. Señor, abre puertas que nadie puede cerrar, trae provisión de fuentes correctas y limpias, pon sabiduría en mis decisiones financieras, orden en mis recursos, disciplina en mi vida y favor sobre mi trabajo, proyectos y negocios. Cancela cargas injustas, rompe ciclos de deuda, restaura lo que fue perdido, detenido o robado. Declaro que nuevas oportunidades llegan, nuevas ideas nacen, nuevos caminos se abren y nuevas conexiones se establecen según tu voluntad perfecta. Activo milagros financieros en mi vida, contratos, empleo para cumplir el propósito que has puesto en mí. Hoy decreto, mi casa tendrá provisión, mi mente tendrá paz, mis decisiones tendrán dirección. Dios es mi proveedor, Dios es mi respaldo, Dios es mi fuente. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios, recibo mi provisión. Permanece en fe. La libertad fue decretada y la nueva temporada ya comenzó.